Muchísimas gracias, Otón. También se encuentra con nosotros el doctor Saúl Sánchez, que expondrá el tema Ucrania o el regreso de la geopolítica clásica en pleno siglo XXI. El doctor Sánchez es doctor en Sociología por la Universidad de París, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor del libro El mito de las sectas, ciencia y religión en el imaginario social. Ha participado como articulista en diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional, tales como Sputnik, The Huffington Post o el diario Milenio. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Iberoamericana León, donde imparte la materia de geopolítica. Adelante, doctor Sánchez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecerle a la maestra Lorena Jiménez por la invitación. Y bueno, la idea de esta conferencia o de esta pequeña ponencia se me ocurrió a partir de la materia que estoy impartiendo, que es geopolítica. Sucede que me encontraba impartiendo el tema de teorías de geopolítica, teorías clásicas de geopolítica, y parece que a mis alumnos no les convencían mucho las diferentes propuestas que estábamos viendo. ¿Sí se escucha bien, perdón? Sí, ok. Aquí está, ahí es suficiente, bien. Parecía que no les convencían mucho las propuestas que estábamos analizando, porque las consideraban, y no sin razón, un tanto simplistas, un tanto extravagantes, no muy fundamentadas científicamente. Sin embargo, yo les decía que a pesar de estas deficiencias de esas teorías originales, todavía servían para explicar buena parte de la realidad contemporánea, y yo les ponía justamente el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania que está sucediendo hoy en día. Escépticos no parecían estar muy convencidos de lo que les estaba diciendo. Entonces, es así como se me ocurrió hacer esta ponencia para tratar de hacer una interpretación desde la geopolítica clásica de lo que está sucediendo. Podríamos empezar, primero que nada, con la noción de espacio vital, ¿sí? Concebida por Ratzel. Pareciera que la Federación Rusa considera que Ucrania forma parte de su espacio vital. ¿Por qué? En primer lugar, Kiev siempre ha sido considerado en el imaginario nacionalista ruso como una piedra angular de la identidad rusa, ¿sí? No hay que olvidar que Rusia, Bielorrusia y Ucrania tienen un mismo origen histórico, que es el estado de la Rus de Kiev, ¿sí? Fundado en el siglo IX. Incluso Vladimir I, príncipe de Kiev, es quien adopta el cristianismo ortodoxo en el año 988, que forma parte o va a configurar en gran medida la identidad nacional rusa. De hecho, estas ideas fueron retomadas directamente por Putin en un ensayo que él mismo escribió llamado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, publicado apenas el año pasado. ¿Sí? Entonces, para Putin y para Rusia, Ucrania, Kiev específicamente, es parte necesariamente de la identidad rusa y de su espacio vital, por ende. No hay que olvidar tampoco el hecho de que una gran parte, o por lo menos una parte importante de la población de Ucrania son tal cual rusos o se identifican étnicamente, social o nacionalmente como rusos, tanto por aspectos de lengua, cultura y religión. Por lo tanto, sí hay una argumentación para considerar que una parte de la población ucraniana es rusa y que Ucrania formaría parte del espacio vital de Rusia. Ahora, también podemos analizar lo que está sucediendo desde la propuesta de Mackinder y también desde la propuesta de Speakman, ¿sí? Es decir, el Harlan y el Rimland. El Harlan, empecemos por la propuesta de Mackinder. Si recuerdan ustedes, o si no lo saben, el Harlan es el concepto acuñado por este autor tratando de describir un gran territorio euroasiático, supuestamente donde la movilidad es muy fácil, el transporte es muy fácil y que tiene un conjunto de barreras naturales que lo vuelven una especie de fortaleza impenetrable y que, puesto que no está junto al océano, tampoco se puede atacar a través del poder marítimo. Para Mackinder, esta zona es rica en recursos naturales y sería algo así como el centro del mundo.
De acuerdo a su estudio histórico, es ahí donde surgieron, o fue la cuna de diversos imperios muy importantes, a saber, el imperio de los hunos, el kaganato túrquico, el imperio mongol, el imperio ruso en la época de Mackinder y también la Unión Soviética, ¿sí?, que es parcialmente donde se encuentra hoy en día Rusia. Para Mackinder, el Heartland, que es donde se encuentra hoy en día Rusia, al menos parcialmente, sería un lugar estratégico para el dominio mundial. En su lógica, quien dominara el centro del mundo podría avanzar dominando el resto del mundo a través de círculos concéntricos, ¿sí?, del Heartland a lo que él llamaba el Inner Crescent y del Inner Crescent al Outer Crescent, es decir, de Rusia o de lo que era el Imperio Ruso a Europa Occidental, el resto de Asia y de ahí básicamente el resto del mundo. Ahora bien, para Mackinder había una debilidad en el Heartland y esa era Europa del Este. Europa del Este, según él, era la única puerta de entrada geográfica al Heartland, el único punto débil por el cual podría ser atacado, controlado y dominado, y a partir de allí se podría dominar el mundo. De hecho, él habla específicamente de las estepas de Ucrania como el punto más débil desde donde se puede penetrar el Heartland. Incluso él llega a decir lo siguiente: quien gobierne Europa del Este gobernará la Tierra Corazón, el Heartland. Quien gobierne la Tierra Corazón gobernará la Isla Mundo, es decir, el continente euroasiático africano. Quien gobierne la Isla Mundo gobernará el mundo. Entonces podemos ver cómo desde la perspectiva de Mackinder, Ucrania y Europa del Este en su conjunto es un área estratégica tanto para defender a Rusia como para atacar a Rusia. Ahora nos queda la otra parte, el Rimland. De acuerdo a Spigman, el Rimland es un cinturón marítimo y costero que va a rodear al Heartland, donde se asentaron sobre todo pueblos que él denomina marítimos y donde estarían los estados más desarrollados, más avanzados, más prósperos y más poblados, sobre todo pensando él en Europa Occidental. Ahora, contrario a Mackinder, él sostenía que el Rimland era de hecho más importante todavía que el Heartland. ¿Por qué? Porque el Rimland combinaba poder terrestre y poder marítimo, es decir, podía haber ahí estados terrestres que formaban parte del continente euroasiático, pero que también tenían salida al mar. De tal suerte que ese era para él el verdadero pivote del mundo y para el dominio mundial. Ahora, lo verdaderamente crucial del Rimland para él es que el Rimland tiene la posibilidad de encerrar o encapsular al Heartland y contenerlo y mantenerlo para evitar su expansión. Y este era el verdadero poder que tenía esa zona para él. Lo importante de esto es que las ideas de Spigman influyeron en gran medida en la política estadounidense de contención contra el comunismo, ¿sí? Él fue alguien que inspiró directamente la estrategia estadounidense para evitar la propagación del comunismo y también inspiró más o menos directamente la OTAN y la estrategia de la OTAN, que fue ya mencionada aquí por el profesor, con la idea de formar una especie de cinturón contra la Unión Soviética en su momento y ahora al parecer contra Rusia, para contener su expansión y en algún momento también, o llegado el momento, atacarla. Si nosotros observamos la evolución de la OTAN desde su fundación en 1949 hasta la fecha, podemos ver claramente cómo se han ido añadiendo países que demuestran un avance de oeste a este, ¿sí? Sobre todo a partir del año 2000 es donde la OTAN va a empezar a agrupar países de Europa del Este que pertenecieron alguna vez a la Unión Soviética, bajo la óptica o bajo la meta de cercar a Rusia, sobre todo si pensamos nosotros en otros aliados estratégicos de Estados Unidos hoy en día, tales como Arabia Saudita, Japón, Israel. Si consideramos todo esto en cuenta, podemos ver cómo hay perfectamente un cinturón definido, con excepción de China,
que está encapsulando y cercando a Rusia. Entonces, desde esta óptica de Mackinder y Spigman, podríamos pensar que lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania es un combate geopolítico clásico entre el Heartland y el Rimland, que desafortunadamente está encontrándose o desencontrándose en Europa del Este como zona estratégica entre el choque entre estas dos fuerzas o poderes. Simplemente como conclusión quiero mencionar cómo estudiar las teorías geopolíticas clásicas o estudiar a los clásicos, aun cuando sean de tiempos de antaño, siempre será algo de actualidad e importante, porque esta geopolítica clásica es la que configuró en gran medida el escenario geopolítico de después de la Segunda Guerra Mundial, y sus efectos todavía se ven hasta el día de hoy. Muchas gracias.